Señor, esto no es para el convenio, en el criterio nuestro, Señor. Está Es muy para ti, mal el sonido. bendito Dios y bendito Señor. Hoy te pido, Señor Dios mío, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, la convicción de pecado, vida y juicio, Señor, a todos los que en este momento, Señor, están entrando, Papito Dios. Por eso en esta hora, Padre Santo, Padre maravilloso, te ponemos este programa de Fuego a las Naciones, Señor. Oramos por el programa, por todos los que están ahí, por todos los que están llenando esto, por Señor, estas redes, Señor, porque no es para el hombre, Señor. Aquí, Señor, nos postramos delante de ti, levantamos nuestras manos, Padre. Señor, sabiendo que tú eres el proveedor, Señor, eres nuestro Jehová, Rigire, eres el gran Señor, el gran Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre de la Gloria. Hoy te pedimos, Señor Dios mío, que unjas cada palabra que se enseña en este lugar, que unjas cada versículo de la Biblia, que caiga en buena tierra, Señor Dios mío. Vemos que los días son malos, Padre. Hoy te pedimos, Padre de la Gloria, por esos presidentes, por ese presidente, por esos ministros, por esos senadores, Señor, que van a gobernar Colombia de nuevo. Hoy te pedimos por ese señor de la estrella que yo no conozco, pero que hoy en la madrugada estuve mirando y no me gustó lo que vi, Señor. Yo te pido, Señor, que sea Él, Señor, o si no, cámbialo, Señor. Tú puedes cambiar en un momento. Padre, hoy yo te pido por los que van a estar allí en el Senado, en el Congreso de la República. Hoy yo te pido, Señor Padre de la Gloria, por los que van a anunciar tu palabra. Hoy yo te pido, Señor, por los canales de radio y televisión. Hoy el canal 2, canal 4, por la emisora Mi Dulce Refugio, Padre, que son emisoras que te reciben, que te sirven, que expanden la palabra, Dios mío. Hoy yo te pido por estas emisoras, pido por los directores de las emisoras, por el pastor Edwin Robles, por la pastora Blanca, por el pastor Mario Grisales y la pastora María Gibson, su familia, para que todo lo que ellos hagan, Señor, sea conforme a tu palabra, Señor. Hoy clamamos por las nuevas intervenciones divinas que tú vas a traer, Señor, para las enseñanzas que vengan de tu mano, que tu Santo Espíritu sea tocando, Señor, a cada panelista, Dios mío. Hoy te pedimos, Señor, para que haya claridad, que haya un vocablo directo que entre al corazón, Señor. Oh Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que haya una elocuencia, Señor, como la que tú quieres enseñar, que no haya confusión, Señor, sino que haya una coherencia en cada palabra. Hoy te clamo, Señor, por los nuevos y por los que están llegando, por esos nuevos. Sabemos, Señor, que en esta hora, Señor, nos escuchan en varias naciones. Oramos por esas naciones, por esos 190 países, Señor, por esos 5 continentes. Oramos por ellos. Oramos por cada habitante de la tierra, Padre, colocándola en tus manos, Señor. Sabemos que nada se sale de tus manos. Sabemos que tú pones, Señor. Pon la sangre de Cristo, Señor, en las 4 esquinas de la tierra. Que los vientos lleven su gloria, Padre. Padre, que los ángeles ordenen, Señor, y que seas tú trayendo la provisión que ha de venir del sur, del norte, oriente, occidente, para tener, Señor, el vocablo, la dirección y la consumación de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos a nuestra amada invitada, la pastora. Ella es eh, misionera, ella es maestra, es una mujer que enseña la palabra, conoce de la palabra. En el nombre de Jesús le damos la bienvenida. Bienvenida, mi querida amada Buenos Cristina. días. Buenos días a Cristina, todos los que nos escuchan, los que nos ven en esta mañana. Bienvenidos a este tiempo, a este segmento donde estamos avanzando a través
de la palabra de Dios, siguiendo las escrituras en relación a nuestro Señor Jesucristo y a su evangelio, el cual quiere Él que sea obedecido en todo lugar donde se escucha. Oremos. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentamos este tiempo, Señor, en tu palabra. Al avanzar, Señor, a través de tu palabra, rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu revele tu palabra a los corazones, Señor. Te ruego que sean corazones que escuchen. Señor, tú dices, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Rogamos, Señor, que tú cambies los corazones de piedra en corazones de carne, puedan percibir tu voz, que puedan, Señor, entender tu palabra y ponerla por obra. En esta mañana encomiendo a ti mi ser, Señor, para que seas tú guiando a través de las escrituras y que tu nombre, solamente tu nombre, sea glorificado. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada alma que alcanza, Señor, a escuchar tu palabra. Es nuestro deseo que todas las naciones te honren, que todos los pueblos te alaben. En el nombre de Jesús, porque, Padre, tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Hemos estado a través de las escrituras, comenzando en el libro de Génesis, y hemos visto y avanzado en varios temas. Hemos visto acerca de la Biblia, de la creación del mundo. Hemos visto la creación del primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva. Y estamos avanzando en el tema de la creación de Satanás y la caída del hombre. De Satanás, el Señor Jesucristo dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dios creó el mundo, Dios creó el universo, Dios creó al ser humano y también creó Dios el mundo espiritual. Los ángeles que Dios creó y preparó, dice la escritura, que ministran a favor de los que son herederos de salvación. Así que entendemos que los ángeles fueron creados para alabanza de Dios y para servir a los hijos de Dios. En Lucas capítulo 10, 18, nosotros vemos lo que el Señor Jesús dijo acerca de Satanás. Yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Quién era Satanás antes de que cayera del cielo? Una criatura, por supuesto, siempre fue y es una criatura de Dios, alguien que Dios creó. Y hemos visto anteriormente, en las semanas pasadas, cómo Dios lo creó. Dios no lo creó con cachos, con cola, monstruoso, como lo muestran las películas. Es más, Satanás a sí mismo no se muestra sino como un ángel de luz, ¿no? Pero él cayó de una perfección. Dios lo hizo y lo creó perfecto. Como dice en la escritura, tú eras el sello de perfección. Dios lo creó sabio. Satanás podía tomar decisiones buenas. Dios lo creó hermoso. Su vestidura, dice la escritura, era de piedras preciosas. Dios le dio autoridad y con la autoridad le dio poder. Dice la Biblia que los tamboriles y las flautas fueron preparadas para el día de la creación de él. Así, Satanás vino a estar conocedor de la música y encargado de la música. El día de la creación, todo esto
es una descripción acerca del día de su creación, dando a entender claramente que Dios fue su creador. Dios se refiere a él en la escritura como querubín protector, querubín protector, querubín revela también que hay estatus, que hay categorías, que hay jerarquías en el mundo espiritual. Y en esas jerarquías, en el mundo espiritual, en el mando, en las regiones celestes, en las regiones espirituales, el querubín es descrito como esa criatura que está muy, muy cerca de Dios y que tiene poder y dominio sobre otros ángeles. Así la escritura habla acerca de Satanás como querubín grande, protector, perfecto en todo y era obediente. Tuvo un principio. Dios fue quien le dio vida. Pero Satanás, de su propia voluntad, porque claro que tenía voluntad, a todas sus criaturas, al ser humano, Dios le dio voluntad, al enemigo o Satanás o Lucifer, también él tuvo la voluntad, pero decidió rebelarse contra Dios. Y ya no fue más como Dios lo creó. Ahora se halló en él maldad, se volvió malo y es descrito por las escrituras que ya hemos visto anteriormente y que no podemos ir detalladamente, esto es solamente un repaso. Se volvió inicuo, injusto, malvado, cruel. Dice la escritura que pecó contra Dios y que Dios entonces lo echó del monte de Dios. Dios lo destituyó de su presencia. Su corazón se volvió orgulloso, altivo, insensato. Ahora su decisión fue rebelarse contra Dios, lo que no es sabio. Nunca es sabio rebelarse contra Dios. Se dio su propio valor. Ya no era considerado lo que Dios había hecho en él, sino lo que él pensaba de sí mismo. Se volvió profano, ya no tuvo respeto para Dios y lo deshonró. ¿Qué había en el corazón de Satanás? Otra vez es un repaso, porque ya hemos avanzado. Es solamente creando el contexto de nuestra enseñanza del día de hoy. Satanás dijo en su corazón, según vimos en las escrituras, subiré a lo alto, exactamente al trono de Dios. Levantaré mi trono, me sentaré en el trono y seré semejante al Altísimo. Satanás, como hemos dicho, claro que tiene una voluntad. Fue su propia decisión movida por la codicia y la avaricia que lo lleva a rebelarse en contra de su creador. Él anheló ser igual a Dios, estar en el lugar de Dios, ser semejante al Altísimo y aún sentarse en el trono de Dios. Por esta razón, Dios prepara para él entonces un lugar de castigo que llamamos infierno y también en el futuro lago de fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, dice la escritura que es el infierno. Todo ser humano que se rebela contra Dios, que es su creador, que no cree en el creador y en su provisión para ser salvo, que es el Señor Jesucristo, será arrojado en este lago de fuego y azufre, que no fue preparado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles, que le siguieron
que fueron la tercera, cuarta parte de los ángeles que estaban creados por Dios. En Apocalipsis 21, vamos a Apocalipsis 21, 8, podemos leerlo aquí en la Biblia. Vamos a ver lo que dice aquí. Un versículo muy importante: los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ponemos esa palabra muerte, la connotación muy importante en su original, separación de Dios. Todo ser humano, como también hemos explicado anteriormente, nace ya separado de Dios como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y esta palabra muerte implica separación de Dios, separación espiritual de Él. No como al principio, cuando Adán y Eva tenían comunión con Dios, Dios paseaba por el jardín, Dios hablaba con ellos, Dios estaba en comunión con ellos, ellos estaban en comunión con Dios. Pero a raíz de la caída, mueren. Mueren implica quedan separados de Dios. Entra así también la muerte física, lo cual tampoco fue la mente de Dios. Dios no preparó al ser humano para que muriera físicamente, pero el deterioro y la consecuencia de la caída nos llevan a una muerte física. Pero está también la muerte eterna, que es la que está refiriéndose aquí. Es una separación de Dios eterna en el lago de fuego y azufre, juntamente con Satanás. Y todos estos que están descritos aquí, va a tener entonces ese cumplimiento la palabra de Dios. Cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Satanás trabaja todos los días. Él conoce su futuro. Él conoce a dónde va a ir. Él sabe que él va a ser lanzado al lago de fuego y azufre para siempre, eternamente. Pero él no quiere irse solo. Él quiere llevarse la mayor cantidad de almas, lo más precioso para Dios, la corona de la creación, el ser humano, a quien Dios también le dio voluntad de decidir. Así que si queremos saber qué despertó Satanás pensando hoy, es eso. ¿Cuántas almas él va a llevar hoy a ese lugar de tormento? Porque no quiere irse solo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vimos también anteriormente que el que no ha creído no necesita morir para ser condenado, sino que dice Juan 3, 17 y 18, que ya fue condenado, porque no ha creído. Quiere decir que si tu familia no ha creído en Jesús como su Salvador, no, no hay que esperar a que se mueran para decir, uy, no, pues como caminó seguramente está en el infierno. No, ya está en condenación. Toda persona que no ha recibido a Jesús, ¿cuál es su condición? Delante de Dios, separación eterna de Dios. Si muere, va al infierno. Por eso este programa, por eso la urgencia de llevar el conocimiento de Dios a toda la tierra. Y por eso la intercesión de Jesús.
porque dice la Biblia que Él está intercediendo siempre delante del Padre. Ya Él terminó su obra, ya Él dijo, consumado es, ya está completamente terminada la obra de la salvación. Por la obra, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio este evangelio, la noticia buena de que todo el que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero igual que Satanás, hoy nosotros tenemos que decidir. Satanás decidió mal y quiere que tú decidas mal, que no vengas a la luz. Hoy puedes tú tomar la decisión contraria a la que tomó Satanás y decidir someterte a Dios y obedecer al Evangelio. Como dice la Escritura, para que todas las naciones vengan a la obediencia al Evangelio. Es decir, que yo escucho en el Evangelio, que es la buena nueva de salvación en Cristo Jesús, y yo decido obedecer a esa proclamación y decir, sí, Señor, yo creo. Sí, Señor, yo me arrepiento. Sí, Señor, perdóname. Sí, Señor, dame la vida eterna. Sí, Señor, por la sangre de Jesucristo. Sí, Señor, yo quiero ser tu hijo en virtud de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, Satanás está trabajando cada día para que eso no pase. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él no se presenta como un gato negro ni con cola y trinchete, como un monstruo, no. Él se presenta como un ángel de luz. Él te engaña con el tema de las riquezas. Él te engaña con el tema de los placeres. Y él es tremendamente astuto. Pero las escrituras lo desenmascaran. Las escrituras lo descubren delante de nosotros. Y nosotros entonces podemos decidir darle la espalda a Satanás. En la caída del hombre, en Génesis capítulo 3, nosotros podemos ver en el versículo 1 que es tremendamente astuto. Ya Satanás en el capítulo 3 ha sido echado del cielo, ha caído como un rayo a la tierra y ahora allí en el huerto del Edén empieza su obra de engaño para hacer que el hombre y la mujer se vuelvan contra Dios. 3:1 en Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había creado, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ya nosotros vimos también anteriormente en lo que hemos estado avanzando, que es Satanás obrando a través de esta serpiente, que en la lucha espiritual tenemos que discernir quién está hablando acerca de detrás de la persona que nos está hablando. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro viene y le dice, Señor, pero piénsalo bien, ¿cómo que vas a ir al Calvario? No, Señor, no, esto no te puede pasar. Y el Señor Jesús no le dice a Pedro, apártate, Pedro, no, él le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces tenemos que discernir quién está hablando a través de las personas y saber. En este caso, Satanás estaba hablando a través de la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Recuerdan que hemos visto anteriormente cuando Dios le dice, y vamos a verlo de nuevo, que Dios da el mandato, no comeréis de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿a quién ataca Satanás primeramente? A la mujer. En Génesis 2, 16 al 17, nosotros podemos ver que dice a la mujer, en Génesis 2,
16 al 17. Ahí vemos el mandamiento, ¿verdad? El hombre en el huerto del Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás ataca primeramente a la mujer. Ella no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta era la prohibición. Esto fue lo que Dios dijo que no podía pasar. Y cuando Satanás viene a engañar a la mujer, le dice, ¿con que Dios os ha dicho? Y ahí comienza entonces el cuestionar. Ahí comienza entonces el cuestionamiento a lo que Dios dijo. Y esto es muy peligroso. Cuando nosotros cuestionamos lo que Dios dice, con que Dios os ha dicho, oye, pero qué atrevido Dios, ¿no? Con que Dios os ha dicho, es muy peligroso. Es muy peligroso cuestionar la Biblia. Es muy peligroso cuestionar la palabra de Dios. Es muy peligroso ponerse a discutir con Dios. Somos su creación. Él nos creó. No podemos darnos la más mínima imaginación en que vamos a cuestionarlo. No, no es así. Él es Dios y nosotros somos su creación. Él es soberano. Él nos creó y por habernos creado, Él es dueño de nosotros, como es dueño del mundo, de las galaxias, del universo. Él es soberano. Eso significa que Él puede hacer con nosotros y con su creación lo que quiera. Él es el dueño. Él es el soberano Dios. En su soberanía, Dios decidió darnos una mente para conocerlo, capacidad de entenderlo y voluntad para decidir obedecerle. Y como vimos antes también, sentimientos para amarle, corazón para amarle. Qué maravilla que Dios, siendo nuestro creador, en su soberanía, haya decidido darnos una mente para conocerle, una voluntad para servirle y un corazón para amarle. Y ahí está entonces su palabra. Del árbol de la ciencia. De todo árbol del huerto podrás comer, dijo el Señor, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así entonces, Satanás quiere ir en contra de lo que él dijo, porque Satanás significa también enemigo de Dios. Está ahí en el huerto, hablando a la mujer, cuestionando la palabra de Dios, ataca a la mujer, utiliza una serpiente, llama su atención, mezcla la verdad con la mentira, porque dijo también, ¿no? Así que, con que Dios os ha dicho, y Eva dijo que no podían comerlo ni tocarlo. Ahí también hubo ya un cambio de la palabra de Dios, lo cual también es muy peligroso, querer cambiar la palabra de Dios, porque dice la Escritura, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía, si alguno añadiere a estas cosas,
Si alguno añadiere, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas, y si alguno quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, no podemos cuestionarlo, tampoco podemos torcer sus palabras, ni cambiarlas, ni quitarlas, ni añadirlas, ni añadir. Con que Dios os ha dicho, no, 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 no va a ser así. No va a ser así. Sino que sabe Dios que el día que de él comieren, serán como Dios. Y esto es lo que él dice en realidad. No va a ser así. Dios queda en cuestión. Satanás obra engañando, mezclando la verdad con la mentira. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Satanás es padre de mentira. Y hasta ahí vamos a llegar en el día de hoy. Recordemos, Dios soberano ha decidido que tú le pertenezcas voluntariamente y que vengas a Él, en obediencia a Él, no para cuestionarlo, como hizo Satanás, el enemigo de Dios, que quiere llevarte al lago de fuego, sino para conocer a Dios, conocer sus estatutos, conocer sus caminos, conocer sus mandamientos, para hacerle por pueblo y que Él sea por Dios, a nosotros, a ti, a tu casa. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Celestial, rogamos que hoy salves a todos los que nos están escuchando del fuego eterno, de la condenación eterna, del lago de fuego, por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, quien es la propiciación no solo de nuestros pecados, sino de los de todo el mundo. Rogamos, Señor, que uses esta palabra para traer salvación. Salva, Señor, te pedimos, porque la salvación te pertenece, porque nadie viene al Padre sino por el Hijo, y nadie viene al Hijo si el Padre no le trae. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Bueno, amén. Muchísimas gracias. Estaba, estaba con el micrófono cerrado. Muchísimas gracias a nuestra amada panelista, la pastora Cristina Gomes. Bueno, yo creo que necesitamos empezar a orar por nuestra Colombia. Esta madrugada estuve mirando y hablando de todo eso de Satanás y todos sus demonios. Nosotros tenemos que orar por nuestra patria. Hay un señor llamado de la Espriella, que ni sé cómo se llama más. El futuro presidente, yo nunca lo había visto. Esta madrugada, por una sugerencia de mi hijo, y por todo esto empecé a hablar con Dios y él me inquieta, y estuve mirando que este señor de la Espriella se desliza con un tigre encima de su carro, y yo nunca había visto esto. No sé ustedes que miran noticias lo ven todo el tiempo. Y estuve investigando un poco sobre este señor, y pues hay muchas cosas que no compaginan con las otras. Entonces él dice que él va con el tigre, que significa fuerza, peligro, astucia, amenaza, juicio. Eso está en la misión, en Daniel 7:6. Alguien que tenga Daniel 7:6 lo vamos a leer, lo vamos a estudiar. Daniel 7:6. Y vamos a estudiar también Isaías 11:6. Y vamos a estudiar
Vamos a leer esto y vamos a orar sobre este simbolismo porque tenemos que orar, porque es que, no sé, solamente que Dios nos guíe. ¿Alguien tiene ahí en su Biblia Jeremías 5:6? Jeremías 5:6. Jeremías 5:6. Daniel 7:6. Isaías 11:6. Marey del Carmen, por favor. Jeremías 5:6. Albaira, mi pastora Albaira, muy buenos días. Si es tan amable, me ayuda con Daniel 7:6. Y la pastora Marlene Renal con Isaías 11:6. Buenos días, pastora, bendiciones. Daniel 7:6 dice, después apareció la tercera de estas en extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Ese es Daniel 7:6. Se le dio gran autoridad a esta bestia. Marey del Carmen. ¿Estás ahí, Marey? Bueno, entonces Marey, Jeremías 5:6. Jeremías 5:6. Jeremías 5:6 dice. Tengo Isaías 11:6. Bueno. Yo tengo Jeremías 5:6. Lee primero Jeremías. Entonces ahora un león de la selva los atacará. Un lobo del desierto se les echará encima. Un leopardo acechará cerca de sus ciudades y hará trizas a quien se atreva a salir. Pues grande es la rebelión de ellos y muchos son sus pecados. Pastora Marlene, siga. Buenos días, dice, morará, Isaías 11:6, dice, morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Bueno, ahora no lo vamos a leer así, sino vamos a estudiarlo. Entonces, vamos a coger Daniel 7 y todo lo vamos a leer, todo el capítulo. Albaira. Daniel 7. Amén. Para ver el contexto. Daniel 7. Daniel 7 dice, visión de las 4 bestias. 1. Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso él un sueño por escrito y esto es lo que vio. Esta noche en mi visión yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande con vientos fuertes soplando de todas las direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes y oí una voz que decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Santo. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo que tenía 4 alas de ave sobre su espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte.
devoraba y aplastaba a sus víctimas en enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Eran diferentes a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más púrpura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas y llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la 4ª bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras 3 bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honor y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran. Los de toda raza, nación, lengua, su gobierno eterno no tendría fin. Hasta ahí, pastor. Todo, ¿cierto? Ese es todo, ¿cierto? Bueno. No, es hasta el 14. Léelo hasta el 14. Pastora Marlene, cierra su micrófono, ¿me hace el favor? Gracias, mi pastor. Siga. Siga, pastora. Termínelo. Sí. Explicación de la visión. Yo, Daniel, el 15, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Aquí me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo eso. Entonces me explicó así: estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán de la tierra, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Aleluya. Entonces quise conocer el verdadero significado de la 4ª bestia que era. Pastora, subraya ahí donde estos fueron entregados, ahí donde subrayelo. Y lo vuelve a repetir ese pedacito, por favor. Entonces me explicó. ¿Ese qué versículo es? Sí. ¿Daniel qué? Este es Daniel 7. Pero ¿dónde va en el 15? El 15. 16. Dígalo. Así que me acerqué a uno de estos, los que estaban de pie junto al trono. Anterior, pastora, repítame el anterior. El 15. No, no es el 15, es el 16. Lo que pasa es que más adelante. Donde dice que fueron entregados los reinos. Está más adelante, 17. Sí. Estas 4 bestias enormes representan 4 reinos que surgirán de la tierra, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Eso es todo. Bueno, yo voy a leer entonces en Jeremías 5:6 dice así. Pues ya lo voy a leer todo Jeremías. Vamos a ver si los alcanzamos a leer. Y ustedes lo analizan, porque es que es increíble lo que está pasando ahí. Dice, la impiedad de Jerusalén y de Judá. Dice, aviso de Google Chrome, Helper Alerts. Por favor. Centro Evangélico Vida Nueva. Cállate. Bueno, dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad
a sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que hagáis justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, jura falsamente. Oh Jehová, no miran sus ojos a la verdad, los azotes, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros, mas no la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron los coyundas. Viene el 6, que es el que se refiere al tigre. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá. El lobo del desierto, escuchen bien lo que estamos leyendo, el lobo del desierto, el leopardo, acechará en las ciudades. Cualquiera que ella saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Como te he de perdonar esto? Sus hijos me dejaron, juraron por lo que no es Dios, juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. En casa de rameras se juntaron en compañías, con caballos bien alimentados. Cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta. No se había de vengar mi alma. Escalad sus muros, destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. ¿Cómo estamos de tiempo? Ahí vamos. Dios mío, quiero leer el otro también. Por tanto, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová. Dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre vos. Nosotros ni veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como los vientos, porque no hay en ellos palabra, así hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en su boca, pero fuego y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Su aljaba como sepulcro abierto, todos los valientes, y comerá tu mies y tu pan. Eso se llama robo. Se comerán, o sea, tragarán, se comerán. Eso se llama robo. Comerán sus ovejas y sus vacas, comerán sus viñas y sus higueras, y a espada convertirá a nada tus ciudades fortificadas en la que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no destruiré todo. Cuando le dijeren, ¿por qué Jehová Dios hizo con nosotros estas cosas? Nosotros entonces les dirán, de la manera que me dejaste a mí, serviréis a otros dioses. Uy, se me eriza la piel, Dios mío. A que ajenos a vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto caiga en Judá, diciendo, oíd ahora este pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve,
que tienen oídos y no oyen. A mí me temerás, dijo Jehová. No amedrentéis ante mí, dice, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, lo cual no quebrantará. Se levantará la tempestad, mas no proclamarán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso, rebelde, se apartaron y se fueron, y no dejaron en su no dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, dice que la lluvia temprana y tardía en su tiempo nos guarde de los tiempos establecidos a la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestro pecado apartarán de vuestro bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, echaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar a hombres, como jaula llena de pájaros, así está sus casas llenas de engaño, así y se hicieron grandes y ricos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Se engordaron y pusieron lustros, sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la casa de la causa de los huérfanos, con todo se hicieron prósperos, y a causa de los pobres no juzgaron. No castigaré a esto, dice Jehová, y de tal gente no vendrá de mi alma. Dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente se vengará mi alma. Con espantosa y fea es hecha, dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Por favor, mi querida pastora, si alcanza a leer Isaías 11:6, pero no, en todo Isaías. Mi pastora, dele hasta donde alcance. Pastora Marlene Reynolds. Pastora Marlene Reynolds. Siga Isaías, porque acuérdese que estamos leyendo todo. Sí, leamos todo el capítulo 11, porque estamos... 11. Sí, todo el capítulo 11, pero lo que yo estaba extrayendo ahí era el 6, donde aparece el leopardo. Pero ahí siga, vamos a leer para ver todo el contexto. Y brotará una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni reposará, ni reprenderá, por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y reprenderá con equidad a los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la bestia, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el lobo y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león, el buey comerá paja.
y el niño de pecho se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre las cavernas de las serpientes. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de los gentiles, y su morada será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel día que el Señor volverá de nuevo a extender su mano para poseer al remanente de su pueblo, que fueron dejados de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Persia, de Caldea, de Hamad y de las islas del mar, y alzará bandera a las naciones, y recogerá a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 puntos cardinales de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia sobre Judá, contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín, pero volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Meterán también a saco a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les darán obediencia. Y secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él en sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, los que quedaron de Asiria, de la manera que los hubo, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Aleluya. Amén. Analicen esos 3 capítulos. Están relacionados con nuestro presidente futuro. Bendiciones para todos.